Hermanos, muy buenas noches otra vez en este tiempo de estudio y también de meditación, de orar unos por otros a través de este tiempo que Dios nos regala cada jueves. Y mientras abrimos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, que es donde empezaremos hoy, en esta noche, a partir de este momento, nuestro estudio, en el año 1727 vivió un hombre conocido como el conde Zinzendorf. Fue uno de los pioneros, hombres que empujó con gran vigor la iglesia de los moravos, quienes llegaron a las costas caribeñas. Ellos tenían por años ininterrumpidas vigilias de oración, porque él creía en el poder de la oración y que Dios daba ese poder a través de la oración en su pueblo, la iglesia. Esto es lo que él dijo en una pequeña porción. El mejor antídoto de una iglesia sin poder es la influencia de un hombre de oración. El mejor antídoto de una iglesia sin poder es la influencia de un hombre de oración. Así que llegaron a las costas caribeñas y las evangelizaron. Y es muy llamativo cómo llegaron a estas costas caribeñas para poder alcanzarlas con el evangelio de Cristo. Algunos de ellos hasta se vendían como esclavos con tal de que puedan alcanzar con el evangelio del Salvador a las personas habitantes en aquellos lugares. Y lo que vamos a ver a partir de este momento en el libro de Nehemías es básicamente un hombre dedicado a la oración. Es el propósito a través del estudio de este libro que podamos hurgar y extraer principios para nosotros. Tiempos, por cierto, todavía difíciles, pero que Dios nos manda no descuidar, aún en estos días, el arma más eficaz de la iglesia. ¿Cuál es? Es la oración. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, dice lo siguiente: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, si puedes marcar la expresión Susa, mes de Quisleu también, que vino Anani, uno de mis hermanos, es decir, su consanguíneo, con algunos varones de Judá, y les pregunté dos cosas básicas que él pregunta: por los judíos que habían escapado de la cautividad, las personas, y lo segundo, por Jerusalén, la propiedad, la ciudad santa. Versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál fue la reacción de este hombre de Dios llamado Nehemías? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Su nombre acá es Jehová el Elión, el Dios Altísimo. Déjame compartirte el estudio en esta noche por medio de la diapositiva. Hoy comenzamos en este libro que es muy, pero muy, por así decirlo, vigoroso, motivador, el tema de reconstruyendo vidas, que por cierto no discrepa de los propósitos de Dios, hermanos, porque la labor más sublime que Dios ha dejado para nosotros como iglesia tiene que ver con vidas, más que con propiedades. Dios quiere que usemos las propiedades, los bienes, las pertenencias, los dones, el poder que nos dio en el Evangelio para la reconstrucción de vidas, que por cierto, solo sembramos, solo somos llamados colaboradores, y al fin y al cabo el poder y la obra viene de Dios, pero lo hermoso que es a través de nosotros. Así que rápidamente vamos a ver el contexto del pueblo, porque la Biblia nos dice en el capítulo 1 del libro de Nehemías que Nehemías se encontraba en Susa, capital del reino, y esto geográficamente no es Jerusalén, hermanos. Quiero poner en contexto, porque cuando uno estudia el libro de Nehemías, por lo general se le asocia con principios de liderazgo. Y es a veces difícil tratar de comprender a este hombre sin ver que tuvo evidentemente éxito en lo que Dios le llamó a hacer, por los resultados de reconstruir, en este caso, los muros y reparar las puertas que habían estado quemadas producto del cautiverio
más de 100 años atrás, aunque el cautiverio duraría 70 años. El nombre Nehemías significa consolación, aliento, aliviar, habla o da la idea de alguien que te ayuda a respirar. Así que de ahí se deriva su nombre hebreo. Y podemos observar la condición del pueblo, podemos observar el corazón de este líder, de este hombre de Dios, que aún teniendo un trabajo secular, Dios lo usaría para hacer una obra impactante en sus días. Ahora, quiero decirte algo, hermanos, para comenzar, porque a veces uno mide el éxito de acuerdo a los resultados, y esto no necesariamente es así. En el caso de Nehemías, los resultados vendrían de Dios, porque fue Dios que tocaría el corazón del rey para llevarlo y motivarlo con algunos más para llegar a Jerusalén, avivar el corazón del pueblo. De la lectura de la ley, después vamos a estudiar con Esdras y los levitas para avivar sus corazones y culminar la obra de Dios, básicamente los muros, y repararlas. Pero también, hermanos, no podemos ignorar que al estudiar este libro habla de vidas, y así como los muros estaban derribados, Dios quiere reedificar nuestras vidas, darnos otra vez la dignidad que a veces uno con el pecado y las malas decisiones va perdiendo. Sin embargo, cuando uno ve el libro de Nehemías, uno puede alentarse en que a pesar de las consecuencias de nuestros pecados, Dios es especialista en levantar los muros caídos de nuestros corazones, levantar lo que Él desea para gloria y honra de su nombre en nuestras vidas y a través de nosotros. Es el propósito que tú y yo nos podamos identificarnos, sentirnos aludidos, pero también involucrarnos en esta tremenda y sublime y honrosa obra de Dios, a la cual llamó a la iglesia, a cada creyente especial, personal y en particular. Así que podemos mirar a Nehemías como un hombre de éxito, pero no siempre los resultados nos dicen que desde la óptica de Dios nos enseña que es éxito necesariamente ante sus ojos. Yo podría citarte a Herodes, quien reconstruyó el templo de Herodes, que fue, según los historiadores, mucho más colosal y asombroso y hermoso que el templo del mismo Salomón. En días del Señor Jesús, los discípulos le dijeron y se asombraron de las piedras del templo, porque claro, tenía hasta oro y plata relucientes que se podía ver desde distancia y desde kilómetros. Jesucristo dijo del templo, y que por cierto él no tenía nada contra el templo, pero él dijo lo siguiente: ¿veis todo esto? Les dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Herodes la construyó, tuvo aparentemente éxito, pero bajo otro fin. Por eso Jesús se refirió a Herodes como una zorra, duro término, porque la perspectiva de Dios en cuanto al éxito va más allá del resultado, aunque en Nehemías va a acabar aquello que Dios le llamó a hacer. Te comparto rápido el contexto. ¿Qué hacen los judíos en Babilonia? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, porque ¿qué hace Nehemías en Babilonia y la capital Susa, que era una residencia real? Bueno, vamos a ver un poquito. Ahí puse el mapa. Dios había prometido a Abraham, Génesis 12, que haría de él una gran nación. Y no solo eso, sería bendición al mundo entero. Pero una de las cualidades de la gran promesa de Dios, una de sus características, fue llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Pero cuando al pasar de los años, cuando ya Israel tenía incluso una nación constituida bajo un rey, lamentablemente el reino se divide en dos. El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur, su capital Jerusalén, es decir, la ciudad santa, la ciudad gloriosa. Y claro, al entender que la nación de Israel estaba dividida, no era la voluntad de Dios. Estaban, claro, por producto de sus pecados, rompiendo aquello que Dios tenía en mente con ellos, que era mantener una sola nación para hacer de impacto al mundo entero. Dios tuvo que disciplinar a la nación del reino del norte. Todos sus reyes fueron malos. Y algunos reyes de la nación de Judá fueron piadosos. Y Dios bendijo a la nación del reino de Judá. Sin embargo, ellos fueron llevados
al cautiverio hasta la ciudad de Babilonia en aquellos tiempos, el imperio caldeo, liderado, comandado por un hombre muy duro, muy tirano, incluso por historia lo sabemos, es el rey Nabucodonosor, quien repetidas veces en el mensaje de Jeremías les advirtió que se arrepintieran, pero la nación no quiso volverse a Jehová. En lugar de ver la desgracia del reino del norte y ser sabios y sensatos con lo que Dios hizo y disciplinó al norte, ellos hicieron peor, se corrompieron más. Por eso fueron llevados 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio. ¿Y de dónde sacamos estos 70 años? Bueno, te pongo rápido en la pantalla, Segunda de Crónicas 36, 14 al 16. Mira el texto, lejos de que Israel se arrepintiera, uno se pregunta por qué sufrieron tremendos castigos. Dice el texto que también todos los principales sacerdotes, es decir, el lado donde la moral y la fe necesitaban inculcarse con mayor valor e insistencia en aquellos días, solamente la Biblia nos dice que justa estas personas que llevaban la ley de Dios aumentaron la iniquidad. Mira el texto ahí, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, no fue una sola vez, dice, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y mira el texto, ya no hubo remedio. Como dice los proverbios, el hombre que reprendido endurece su cerviz después de una y dos o tres amonestaciones, de pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que enviarlos al cautiverio. Dios trae a la nación de los caldeos, los va a disciplinar para que de esa manera puedan volverse a Dios. El texto más adelante, el mismo Segunda de Crónicas 36, versículo 17 al 21, dice, por lo cual, ¿a qué se refiere que no hubo más remedio? Dios dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Qué hizo Nabucodonosor? El texto es muy claro al decirnos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Asimismo, los utensilios de las casas de Dios, grandes, chicos, tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. Y quemaron, mira el texto, la casa de Dios. Rompieron, ¿qué cosa rompieron? El muro de Jerusalén. Y tú te preguntas por qué Nehemías vuelve con un remanente para reconstruir los muros. Por esa razón. Y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Por qué? Porque el rey que vamos a ver hoy es un rey persa. Ya la cultura había cambiado. Pero el texto dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dios les avisó, les advirtió continuamente, pero ellos no quisieron oír, no quisieron escuchar la voz de Dios. Esa es la razón, porque ellos son llevados al cautiverio. Nehemías, al parecer, hermanos, fue un hombre que nació en el cautiverio. Y tal vez lo que vamos a ver hoy lo aprendió de sus antecesores, sus padres, sus abuelos, tal vez. No se nos dice la edad, pero al parecer por historia sabemos que tenía entre 35 a 40 años. Ahora es notorio que destaquemos esto y sus cualidades como hombre. Y en esta noche me gustaría centrarme y que tú y yo podamos hurgar la vida de Nehemías en estos pocos versículos para observar las cualidades de su corazón.
Evidentemente uno puede entender que este hombre fue fiel. ¿Qué término para más escaso hoy en día, hermanos? La palabra fiel que tú tienes ahí en tu pantalla se, se usa de maneras imprescindibles en el Nuevo Testamento. Cuando se buscan siervos, por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. La palabra fiel que tienes ahí en tu Biblia y en 1 Corintios, de donde destacamos que es una de las tremendas virtudes de Nehemías, es la palabra pistos. Digno de confianza es su significado, verdadero, fiable, fidedigno, alguien con quien pueda o alguien que te pueda convencer, asegurar, alguien que tú estés convencido que llevará a cabo la tarea que tú le has encomendado. Bueno, alguien que el cual no te va a buscar o hacer dolor de cabeza o traer preocupaciones, para que entendamos. Nehemías fue un hombre así. Y por cierto, otro texto que nos habla de la fidelidad. Pablo le encarga a Timoteo al final de sus días que debería buscar justamente, más allá de cualidades externas de un hombre, el carácter de un hombre. ¿Y en qué está basado el carácter? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres, ¿hombres qué? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, personas dignas de confianza. La palabra fiel o pistos se deriva de la raíz pistis, de donde nosotros extraemos el término y el vocablo cristiano llamado fe. Y yo te voy a hacer una pregunta, ¿es Dios confiable? Sí, de ahí se deriva, de esta raíz. ¿Por qué podemos poner nuestra fe en Jesucristo? Porque Él es tremendamente confiable, es fiable, Él nos ha asegurado, Él es verdadero, dice Primera de Juan. De ahí se deriva. ¿Y puede un hombre imitar el carácter de Dios y de Cristo? Sí. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dice que debemos imitar a Dios como hijos amados, dice Efesios. Así que la Biblia nos desafía, hermanos. Y en esta noche, que quede muy claro, Dios nos llama, nos exhorta, nos empuja de todas las maneras, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, a ser hombres fieles. Que no suceda lo que dice Proverbios, que muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que Dios haya en nuestra iglesia, en nuestra siguiente generación, en nuestra descendencia, hombres fieles, y que se nos pueda recordar, no por nuestras cualidades eternas, no que lo importante y reluciente de nosotros sea aquello que hicimos solamente, sino quienes éramos delante de Dios. Y Nehemías fue un hombre fiel, así que antes de ir a lo que Dios le llamó a hacer y la tremenda obra, no me gustaría que nos concentremos en su lealtad y su fidelidad. Tendríamos que preguntarnos en esta noche, ¿en qué fue fiel Nehemías? ¿Cómo podemos notar que él fue un hombre fiel? Bueno, en algunas áreas. En primer lugar, en su entorno laboral. Nehemías fue un hombre fiel en su entorno laboral. Yo te dije que Nehemías fue un hombre que nació en el cautiverio. Por tanto, no conocía la ciudad de Jerusalén aún. Todo lo que sabía en sus días era del libre tránsito que ya se había dado, porque los 70 años de cautiverio se habían cumplido, entonces ya había un libre tránsito entre Judá o Jerusalén y Susa, capital del reino. Iban y venían. Y es así que viene justamente su hermano Anani. Van y vienen. Es más, Nehemías va a ir con un grupo. Un grupo que, por ejemplo, se quedó y no volvió de la cautividad. Fue el grupo que se describe en el libro de Esther. Y que, claro, después sufrieron opresión justamente en Susa. Sin embargo, aquí vemos que este libro nos describe lo siguiente. Miren conmigo, yo lo puse el versículo ahí en tu pantalla. El versículo de Nehemías capítulo 1, versículo 11, luego o cuando va concluyendo su oración. Te ruego, Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo
y a la oración de, mira el texto, tus siervos. Así que parece ser que él impactó a otros en su área de oración. Y dice, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia, mira el texto, delante de aquel varón. ¿Por qué? Y ahí te dice su oficio, su labor. Yo servía de copero ¿a quién? Al rey. La palabra copero es la palabra shaká en hebreo, que su descripción te dice alguien que irriga grandes bebidas, alguien que provee una porción y también da de beber. O sea, se le asocia con la bebida y la comida, pero dice acá, copero ¿de quién? Del rey. Mira, para ser copero tenías que ser confiable. Se dice que después de la esposa del rey o la reina, la persona más cercana al rey y en quien él podía confiar, aparte de su esposa, era el copero. ¿Por qué? Porque en aquellos días había envenenamiento de los reyes. ¿Y qué hacía el copero? Probaba antes que el rey la bebida o el vino y también la comida. Claro, si el copero moría, el rey miraba y se buscaba otro, ¿cierto? Eso evidenciaba que no podía comer, es decir, la vida de un copero estaba en riesgo continuamente si el rey tenía enemigos que lo querían matar por medio del envenenamiento. Nehemías era copero del rey y de la persona más influyente de este imperio. Y quiero decirte algo, hermanos, el trabajo de Nehemías no era en este momento un trabajo dedicado en la obra de Dios. El templo 13 años antes con Esdras ya había sido reconstruido, pero se encontraba en Jerusalén, no en Susa. Y yo quiero que notes bien esto, hermanos, porque he conversado con muchos de ustedes, con varios de ustedes hemos podido conversar tiempos muy amenos, y que a veces se sienten presionados en su trabajo secular o incluso de incógnito o incluso como una interrogante, ¿y qué hago en este trabajo secular? Tal vez Nehemías se encontraba igual en un principio, pero lo que él no sabía es que Dios usaría ese trabajo de confianza para establecer una relación íntima con el rey y que después el mismo rey sería la herramienta de Dios a través de Nehemías para enviarlo y darle, mira, no solo un permiso para ir a reconstruir, le dio madera, permiso y otras cosas más, lo custodió para cumplir el llamado de Dios. Y yo quiero decirte algo, hermano, hermana, que tienes un trabajo secular. Dios en su soberanía, Dios en su omnisciencia, porque es sabio y nunca comete errores, permite que tú estés en ese trabajo, en ese centro de estudios, haber nacido en esa familia, haber nacido en este país, bajo estas circunstancias de la pandemia, porque Él la usará en cualquier momento. ¿Por qué? Porque como dice Job, Él es sabio de corazón. ¿Qué enseñador semejante a Él? Dios puede usar todo para hacer correr sus propósitos. Y la Biblia nos enseña que Él usaría justamente la relación del trabajo secular de Nehemías y la relación que tenía con el rey. Pero este hombre tuvo que ser confiable, tuvo que ser un hombre fiel. Y que por cierto, Pedro en su carta en el Nuevo Testamento, justamente en el capítulo 2 y también el capítulo 3 en parte, nos dice y les dice a aquellos que están bajo amos incluso difíciles de soportar, o jefes por traducirlo hoy, que debemos servir mejor, es decir, trabajar mejor para desarrollar un buen testimonio incluso de los que murmuran como malhechores, como que el cristiano es, ese es ladrón, ese es malhechor, no, para que con ese buen testimonio haciéndoles el bien, en el día que Dios les visite o quiera usarles, ellos puedan considerar nuestras obras para la alabanza de Él. Mira, hoy en día, el mundo no quiere leer la Biblia, hermanos. Spurgeon dijo lo siguiente:
El mundo hoy no quiere la Biblia, no la quiere leer. Lo que lee el mundo hoy son cristianos. Quieren ver si son reales, quieren ver si somos confiables, fidedignos, si somos leales. Y aquí vemos un hombre evidentemente leal en su entorno laboral. Por eso es importante la integridad y tu testimonio aún en esa área. Y tal vez Dios un día use lo que estás haciendo para sus propósitos, hermanos. Mira, la Biblia nos dice que esta relación se ve en un solo versículo y en una frase muy breve. El versículo del capítulo 2, el versículo 6, que lo puse en tu pantalla, mira la relación y el aprecio que el rey le tenía a Nehemías. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿ves? ¿Cuánto durará tu viaje? Pero mira la otra pregunta, ¿cuándo qué? Volverás. ¿Qué quería el rey de Nehemías? Que vuelva. ¿Y por qué quería que vuelva? Porque tal vez, hermanos, no encontró otro hombre más confiable en el reino que pueda cuidar sus espaldas que el copero llamado Nehemías, un judío de la cautividad. ¿Lo notaron? Y qué triste sería que se diga de nosotros, ¿cuándo te vas, no? Sin que vuelvas ya. Pero acá Nehemías le dice, ¿cuándo vas? Pero ¿cuándo volverás? Y esto te dice que el rey amaba a Nehemías, lo apreciaba. El rey, lo que yo veo acá es que admiraba a Nehemías y evidentemente puso su vida detrás de este hombre. Así que vemos que este hombre era un hombre confiable, fue fiel. Hermanos, en la Biblia Dios usó personas de diferentes labores seculares para influenciar en sus propósitos. Pescadores, algunos ejemplos. ¿Te acuerdas de Pedro, Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo? El primer pastor de una iglesia no fue un hombre doctorado en un seminario con un magíster de teología, fue Pedro, un hombre del vulgo, según Hechos 4 se nos describe, que antiguamente su oficio, ¿cuál era? Ser un pescador. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Venid a mí, os haré pescadores de hombres. Dios no dudó en usarlo a él como un pescador y luego pescar hombres. ¿Quién hizo la obra entre su oficio y su llamado? Dios, el Dios que lo llamó, el Señor Jesús. Dios usó reyes. Mira, Dios va a usar al rey acá, Asuero. Dios en el libro de Esdras va a usar al rey Artajerjes. Dios va a usar al rey Nabucodonosor. Dios va a usar al rey Ciro, a Darío. En el libro de Daniel tú lo vas a ver. Dios usó reyes. Dios usó al rey David, a Salomón. Dios usaría reyes como un hombre muy impactante para mí, el rey Hiram, rey de Tiro, para, mira, hacer la obra de Dios y levantar la casa de Dios, el templo de Jerusalén, hecho por manos de Salomón, pero ya preparado por las manos de su padre David anteriormente. ¿Por qué? Por la relación que tuvo este rey Hiram, rey de Tiro, con David y luego con Salomón. Él fue el que proveyó los recursos para poder levantar el templo y darle gloria a Dios. Dios puede usar reyes, personas de alto cargo. Dios usó escribas. Esdras, quien lleva el título de su propio libro, fue un escriba diligente, Esdras 7:10, que había preparado su corazón y después enseñó al pueblo la ley de Dios. Dios usaría pastores de ovejas, el gran rey de la nación, que fue el segundo rey, el hombre conforme al corazón de Dios. Mira, no era sino un pastor de ovejas, el último de los hermanos, alguien que solo se dedicaba a cuidar el ganado. Dios usó un hombre así como José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis también, que era el supervisor. Dios usó agricultores, Amós, muy claro cuando lo confrontaron a él y le dijo, profeta, anda, come tu pan en tu tierra. Y él, ¿saben lo que respondió? Y él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy boyero, detrás del ganado me llamó Dios. O sea, personas con oficios seculares fueron llamadas por Dios. ¿Qué tal el libro de Lucas y el libro de Hechos? ¿Saben quién lo escribió, hermanos? Un hombre con un trabajo secular, a quien Pablo llamaría muy nominalmente y de una manera muy admirable
el médico amado, el médico amado. Y yo creo que tenemos en nuestra iglesia, bueno, a nuestro amigo el médico amado también, ¿cierto? Tenemos algunos de ustedes ingenieros, algunos de ustedes profesores de educación, sea inicial, primaria, secundaria. Dios quiere usar tu trabajo secular para sus propósitos, para que su reino corra más allá de las paredes del templo, que hoy en estos días no se puede usar por causa de esta pandemia, pero que su reino avanza a través de tu vida, hermano, a través de mi vida. Dios no solo usa pastores, predicadores, teólogos, gente preparada en seminarios. Dios usa personas así porque Él es Dios. Y en el caso de Nehemías, era un simple copero, pero fue fiel. Y a eso queremos apuntar. Hermano, sea fiel. Donde estés, sea fiel. Que la influencia de tu vida, que el impacto de tu vida sea por esta tremenda virtud, esta tremenda característica. Sé fiel. Así que aquí vemos un hombre copero del rey que fue fiel. Mire el texto de Jeremías 15:19. Te puse aquí en tu pantalla. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Es el mejor consejo que brota de la Escritura que yo te puedo dar en esta noche. Donde usted está trabajando, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Que Dios te use donde estás, para que ellos se vuelvan a ti por la fe en Cristo, pero tú no te vuelvas a ellos. Ese es el gran consejo que brota de la palabra de Dios. Y Nehemías, evidentemente, fue un hombre así. Fue fiel en su entorno laboral. Dos, en su entorno cultural. ¿Por qué me llamó la atención ver esto? Miren conmigo el versículo 1, la última parte, yo lo puse aquí en tu pantalla. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de, mira el texto, Quisleu, en el año 20, estando donde estaba Nehemías. Quiero que notes esto, hermano, que no se nos vaya de la vista. Susa, capital del reino. Susa era la residencia real. Y si había un lugar difícil para ser un hombre fiel, era en la residencia real, que se regía por sus propias leyes, por su propia cultura, donde el paganismo era notable y predominante más que en otros lugares, donde la influencia era nociva totalmente, donde la presión era mucho más intensa que en cualquier otro lugar. Y fue allí que se levantó un hombre fiel en un trabajo secular como Nehemías. ¿Dónde? En el lugar, creo, que menos escogeríamos para hacer notar nuestras creencias en Dios. Y quiero decirte algo, hermanos, las convicciones y los principios no brotan en una burbuja, ni un domingo en la iglesia. Las convicciones y los principios y nuestro carácter sale a luz en tiempos de gran hostilidad y oposición. En contextos donde hay gran presión, es ahí donde sacamos nuestra identidad en Cristo. Y es ahí donde podemos ver personas que son como un camaleón, se adaptan de acuerdo al lugar donde están. El camaleón es un animal que tiene la particularidad de adaptarse en su color, claro, su camuflaje, de acuerdo al ambiente donde está. Yo espero que ninguno que me esté oyendo tenga esa condición. Que es un rato del mundo y es un rato de Dios. Que es un rato de los amigos y después piadoso. No, que tú seas auténtico. Nehemías fue un hombre auténtico. Nehemías fue un hombre de verdad. Pero hay algo más que no se nos tiene que ir. Mira, el texto que Nehemías 1:7, yo lo he puesto también ahí en tu pantalla. Esto es lo que él ora en Susa, capital del reino. Mira el texto, en extremo nos hemos, ¿qué dice ahí? Corrompido contra ti. Esta es su oración. Y no hemos guardado, mira el texto, hermano, mira el texto, los mandamientos, los estatutos y
preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hermanos, escuchen esto, hermanas, escuchen esto. Aquí vemos un hombre en otros tiempos duros, bajo una cultura que lo presionaba diariamente, lo asfixiaba, en un lugar cerca del rey, pero que conocía los mandamientos, los estatutos y los preceptos. Y uno se pregunta, ¿cómo lo aprendió? Si él nació en el cautiverio, ¿quién se lo enseñó? Probablemente sus padres, probablemente sus abuelos, como, bueno, la ley de Jehová, Deuteronomio 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es para los otros, los padres. Y luego viene, las repetirás a tus hijos. Estando en el camino, cuando te acuestes al salir, las escribirás en los postes de tu casa, estarán como frontales ante tus ojos, en tus manos. Mira, en todo tiempo la palabra de Dios, los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. Por eso, nunca menosprecies el tiempo de estudiar la verdad de Dios. No des por sentado que la Biblia no tiene valor, aun cuando los resultados en estos días no nos acompañan. Siga sembrando la palabra de Dios a tus hijos. Pablo saca a luz el carácter de Timoteo, quien tenía una mujer piadosa como madre y a una abuela, Eunice y Loida. ¿Y saben lo que dice Pablo de estas dos mujeres y de Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida. Primera de Timoteo 1. La que habitó en tu madre y en tu abuela, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Bueno, evidentemente aquí vemos un hombre que en medio de todo este contexto adverso tuvo una fe sincera, genuina, por eso fue fiel. Así que desde la niñez, Pablo le dice a Timoteo que supo las escrituras. ¿Y desde cuándo deberíamos enseñar? Desde la niñez. Siga haciendo la obra de Dios, enseñando a nuestra siguiente generación, maestros de niños, de jóvenes, de adolescentes, hermanas que están aprendiendo con las damas, en los discipulados, los hermanos, los varones, nunca menosprecies la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, inerrante, es completa, pero puede convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí vemos un hombre sabio. ¿Por qué? Porque temía a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Guarde la ley de su corazón, enséñela, transmítala, que no cese, ni tampoco se disgregue la ley de Dios en su hogar. Que podamos ser como este hombre que aprendió y vivió en una cultura adversa bajo los estatutos, mandamientos y preceptos de Dios. Un hombre fiel. Mira, otra cosa que es muy importante notar. Aquí puse que aconteció en el mes de ¿qué, hermanos? Quisleu. Pero hay algo que me captó la atención de Nehemías en su carácter fiel. El mes de Quisleu es un mes en el calendario judío o judaico, hebreo, no en el calendario persa, pero él estaba en Persia, es decir, bajo la cultura persa, en Babilonia. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué nos enseña esto de Nehemías? Que él vivió bajo el amparo de un Dios que controla los tiempos. Él no vivió bajo el tiempo del mundo, sino bajo el calendario del Todopoderoso, que por cierto Dios les dio para celebrar sus fiestas. Mira, Nehemías capítulo 2, versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán. Nisán también es parte del calendario hebreo, judío, de la nación de Israel. No perdió su identidad. Y yo te voy a decir algo, hermano, porque tú vas a ver cosas con respecto a esta pandemia, cambios que se van a dar en nuestra cultura. Mira, falta muy poco para cambiar de gobierno. Eso implica cambios tal vez de leyes, tal vez de moral, tal vez de normas anti Dios. Tú lo sabes. Estamos convencidos que esto va de más y en aumento.
Pero ¿qué nos sostendrá? La ley de Dios, el calendario de Dios y el siguiente evento en el calendario del Dios Todopoderoso para la iglesia, ¿sabes cuál es? El arrebatamiento. Espéralo, vive de acuerdo a ello, hermano, porque tarde o temprano se tocará la trompeta y nosotros partiremos con el Señor para siempre. No quites de vista, por las influencias de este mundo, el calendario de Dios. Por alguna razón, Pablo le dice a los tesalonicenses, mira, examinarlo todo, retener lo bueno, no menospreciéis las profecías, el calendario de Dios. Y si tú quieres ser feliz, vive de acuerdo al calendario de Dios. Cuando Daniel capítulo 9, Daniel era un hombre que dedicó en orar bajo el calendario de Dios. Se dio cuenta que los 70 años de cautiverio bajo el imperio que él vivía, y que por cierto fue un hombre notable y fiel como Nehemías, se iban a cumplir. Y es ahí donde levanta su oración. Daniel capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, la gran revelación que Dios le dio por ser un hombre que vivió bajo el calendario de Dios. Viva bajo los tiempos de Dios. Eso es lo que Jesús enseñó. Mi tiempo aún no está presto, dijo él, mas vuestro tiempo sí. Pero cuando él iba a entregar la vida, dijo, es ahora el tiempo. Voy a Jerusalén y ahí viene todo lo demás. Y el cristiano vive bajo los tiempos de Dios. El salmista llega a decir, en tus manos están mis tiempos. Vivamos bajo la expectativa del tiempo de Dios, más allá de los cambios que hay en nuestra cultura en estos días como país. Esto no se nos puede ir de vista. Así que Nehemías evidentemente fue fiel a pesar de su entorno laboral. Fue fiel a pesar de su entorno cultural. Mira otro texto. Fue fiel a pesar de su entorno familiar. Mira, hermanos, para ser copero del rey, no es que alguien voluntariamente se presentaba y decía, me gustaría ser tu copero, rey. No, no era así. Era el rey quien escogía. Y cuando alguien vivía cerca y en la corte del rey, por sobre todo, según las culturas y por lo que vemos en Daniel 1 y 2, una de las cosas que se hacía con los que iban a vivir como esclavos del rey en cualquier oficio, era que se les castraba literalmente. Tal vez Nehemías fue un hombre así, porque recuerden, estaba bajo el amparo y la ley ahora de los persas. Y su oficio, su cultura, lamentablemente, probablemente le llevó a que lo castraran literalmente. Y que su entorno familiar fuera, sino solamente para separarse, porque así hicieron con Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Los llevaron violentamente de Jerusalén al palacio del rey, y el rey Nabucodonosor es el mismo que los pidió. Su entorno familiar, hermanos. Y justamente Nehemías 1:2 fue uno de sus consanguíneos, uno de mis hermanos. Dice ahí el texto, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y mira el texto. Y les pregunté, ¿qué preguntó Nehemías? ¿Quería saber la novedad del día? No. Les pregunté por los judíos, las personas. Para Nehemías, ¿qué era importante, hermanos? Las personas. La prioridad era el pueblo de Dios, que habían escapado de la cautividad, que habían quedado, dice el texto ahí. Pero después dice, y por Jerusalén. Y esto es la propiedad de Dios, el templo, que por cierto ya estaba reconstruido en manos de Esdras, pero que las murallas, que daban seguridad a la ciudad, estaban aún derribadas. ¿Cómo lo sabemos? Mira el texto. Y me dijeron el remanente, es decir, el pueblo, los que escaparon de la cautividad allí en la provincia, mira el texto, están en gran mal y afrenta. Quiero que notes estas dos palabras. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Claro, cuando tú ves el libro de Esdras, vas a ver que enemigos vienen. Y claro, llegan a detener la obra como entre 13 a 15 años.
Y Dios tiene que despertar a el profeta Ageo y después a Zacarías para que el corazón del pueblo vuelva a reedificar y terminar la obra. Los enemigos lograron detener la obra, los amedrentaban, los desanimaban, mira, hasta sobornaban con tal de que la obra de Dios de reconstruir se detenga. Y cuando viene Anani y le comparte a Nehemías la situación, el texto dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La palabra gran mal es la palabra ra, en hebreo, que tiene que ver con adversidad, agravio, calamidad, desgracia, aflicción. Entonces, cuando le cuentan a Nehemías la situación del pueblo y él escucha de su hermano la crisis en el cual la nación de Israel estaban y se encontraban, él lo primero que hizo es, se sentó. Parece ser que se descompone moralmente, lloró, hizo duelo por algunos días, va a ayunar y ahí va a orar al Dios de los cielos. Y la palabra adversidad tiene que ver, o gran mal, con la moral. ¿En dónde atacan los enemigos? En la moral, en la integridad. Y claro, cuando tú ves Nehemías capítulo 13, uno de los enemigos llamado Tobías, ¿saben lo que había pasado? Había emparentado con el sumo sacerdote Eliasib. Y la integridad del pueblo estaba por los suelos porque ¿qué había hecho por esa relación de haber emparentado con un enemigo? Le hizo un departamento, ¿saben dónde, hermanos? En el templo de Dios. En el templo de Dios. Después vamos a ver, si Dios quiere, cuando vayamos concluyendo el libro, que ahí Nehemías se enojó de una manera que para salir corriendo. Pero la moral y la integridad habían sido menoscabadas. Pero la palabra afrenta es la palabra jerpa, que tiene que ver con infamia, vergüenza y oprobio. Y aquí yo veo que lo que atacaron los enemigos no es solo la moral o la integridad, es la verdad, la fe. Porque claro, las promesas de Dios y el carácter de Dios estaban en juego acá. Y es lo que dice el libro de Ageo, meditad bien en vuestros caminos. Subid al monte, cortad madera y venid y pongámonos a cuenta. Pondré allí mi nombre, dice Dios, cuando ellos reconstruían o terminaban la obra que Dios les llamó a hacer. Y aquí vemos que, bueno, el enemigo ataca de esta manera, va a atacar la moral del cristiano, pero también la verdad. Y va a tratar de atacar y menoscabar, soslayar tu fe. Y ese es su método, su manera. Mira, es llamativo ver que en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 7, la ubicación geográfica de los enemigos es notoria. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, ¿cómo se les llama a ellos? Los árabes. Ahí está Jerusalén, en el centro, en el mapa. Y dice que los muros de Jerusalén eran reparados. Justo ahí se acercan los amonitas, los de Asdod, los samaritanos, si tú ves todo el capítulo 4, pero también los árabes. Es, a ver, notorio ver que los enemigos estaban por todos lados, rodeaban a Jerusalén, lo estaban asfixiando para que moralmente y bajo la fe puedan quedar anulados delante del Dios de los cielos, anular su relación con Dios. Y lo curioso es que lo lograron. ¿Saben cómo lo lograron? Ya lo vamos a ver más adelante. Empezaron a emparentarse con ellos. Se casaron, matrimonios mixtos. Si algo notorio también, te doy un vistazo rápido en el capítulo 13 de Nehemías, la mitad de los judíos no hablaba judaico. ¿Y cómo estaba escrito el idioma de la ley de Dios en hebreo? No podían leerla porque no hablaban. Mira, la identidad se iba perdiendo. Y ahora entiendes por qué Nehemías tiene que sentarse, llorar. La Biblia dice ayunar y después orar. Porque todo esto le conmovió. Porque moralmente Jerusalén y bajo la fe
estaba perdiendo, estaba siendo derrotado por los enemigos. Y yo creo que esa es la obra del diablo hoy en día, hermanos. Y es ahí donde Nehemías va a elevar su oración. Pero él fue fiel a pesar de su entorno familiar, porque no le va a llevar a renegar de Dios, no le va a llevar a cuestionar a Dios, no le va a llevar a afrentar o tentar a Dios, sino a orar al Dios de los cielos, a pesar de su entorno familiar. Mira, lo que ves ahí es lo que tú y yo conocemos como el papiro. Se hace de la raíz de la planta, el papiro, que crece, claro, en las orillas del río, ¿no? De los ríos. En este caso, el Nilo. Es muy llamativo ver cómo se elabora el papiro. Se estira la raíz, se aplasta, se pone bajo una prensa y luego se escriben o se hacen los famosos manuscritos, escritos a mano, ¿no? Mucho de la ley de Dios fue escrito ahí. Y es un papel elaborado fuerte. La verdad es impresionante que de una raíz parece ser débil, se hace un papel fuerte por todo el proceso que lleva. Pero ¿saben cuál es el problema del papiro, hermanos? Que cuando se le pone a la humedad, a la sequedad, a la exposición del sol y sobre todo al tiempo, se va desmenuzando poco a poco. Sí, y yo quiero decirte algo, hermano querido. Yo no quisiera escuchar que nuestras convicciones sean así. Que claro, comienzan fuertes hasta que se nos pone en la exposición de nuestro medio ambiente, la cultura, la influencia de este mundo, amistades, hábitos, y que luego se va desmenuzando poco a poco. Que Dios nos ayude a tener de convicciones firmes, estables como este hombre, que son notables, que son resaltantes como hombre, como creyente en Dios, y que Dios espera eso de ti y de mí. Así que Nehemías fue un hombre fiel. Ahora yo quiero que veas algo ahí en la palabra de Dios. Nehemías 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y dice el texto, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Del Dios de los cielos. Acá es el nombre Jehová el Elión, el Altísimo. Y hay algo que yo veo que Nehemías reconoció de Dios antes que sus ojos se hundan en la desgracia de la mala noticia. ¿Saben cuál fue? Que Dios es inmutable. Y yo quiero que vayamos observando bien este anticipado carácter de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que Dios no cambia. Si hay una de las descripciones de nuestro Dios, quién es nuestro Padre que está en los cielos, es que Él no cambia aunque la cultura sí. Es que Él no cambia aun cuando los tiempos cambian, cuando los hombres cambian, el carácter cambia, el temperamento es cambiable, las emociones son cambiables, los tiempos cambian. Mira, lo moderno cambia, la moda cambia, Dios es el mismo. Por eso pongo este versículo para poner como una base. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Y tal vez la pandemia logró cambios en nuestro hábito, tal vez de limpieza, por ejemplo. Ahora nos lavamos las manos más que judíos, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos un sistema de asepsia totalmente contrario al que teníamos antes de la pandemia. Ahora nuestra conducta con respecto al prójimo incluso es otro. Y eso es lo que uno más lamenta. Ver a tus familiares y no poder darles un abrazo, ¿cierto? Por un sentido de responsabilidad. Muchas cosas han cambiado, hermano. Hoy es todo más virtual, ¿cierto?
pero Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado, ni se ha menguado, ni se ha debilitado. Él no tiene consejeros, dice Job, para preguntar qué hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Nehemías sabía de este Dios que no cambia. Por eso, ¿qué beneficios nos da a nosotros a través de este estudio del libro de Nehemías en estos versículos? Ya que Dios no cambia, tengo seguridad a pesar de mis caídas. Mira conmigo Nehemías 1:6. Perdón, 1:5 y 6. Te ruego, dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Mira el texto, que guardas el pacto. No dice que guardaste, no dice que te olvidaste, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos a la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y ya que él reconoce que como nación cayeron por sus propios pecados. El problema no eran los persas, no era Babilonia, el problema no fueron los medos, el problema fue el propio Israel, su propio corazón. Se desvió de Dios. Pero aún así Dios no había cambiado con respecto a la promesa y el pacto que hizo con Abraham, que harían de ser una nación grande en el nombre de Dios. Algunos versículos. ¿Por qué Israel, a pesar de su rebeldía, no fueron consumidos? Mira el texto. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios es misericordioso y ese es su carácter inmutable. Y tú y yo, si hemos caído y si hemos pecado, mira el texto. Si confesamos nuestros pecados, como está haciendo acá Nehemías, Él es fiel. Gracias a Dios que su fidelidad no está condicionada a nuestra fidelidad. Él es fiel y justo. Él es fiel, no cambia. Él es confiable para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede ir en arrepentimiento a Dios y Él hará esto por usted, porque Él es fiel. Primera de Reyes 8:23. Salomón destacó esto del carácter de Dios al consagrar la casa de Jehová, que él había hecho, que Dios en su gracia le permitió hacer. Y dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Qué tremenda verdad. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas ¿qué? El pacto y la misericordia a tus siervos y los que andan delante de ti con todo su corazón. Tú no has cambiado, Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y debido a que Dios es inmutable, tú y yo tenemos seguridad a pesar de nuestras caídas. Pablo, en una sola expresión, le animó esto a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no cambia. Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Así que aquí vemos que podemos tener seguridad a pesar de nuestras caídas. Dos, tengo sostén a pesar de los cambios. Nehemías evidentemente vivió en un mundo que cambió de cultura a cultura, de creencia en creencia, incluso tal vez físicamente ya no era igual. Tal vez fue un eunuco real. Su labor no era para, en ese momento, la obra de Dios, en ese momento. Dios usaría esa labor. Evidentemente enfrentó cambios. Y ahora, al ir a Jerusalén bajo el permiso del rey y todo su respaldo, enfrentaría más cambios y mayores desafíos, porque cambios en la Biblia implican mayores desafíos. Pero Dios nos sostiene a pesar de los cambios. Y esto es muy propicio y es notable en estos días para nosotros, que el mundo ha cambiado.
pero nos va a sostener Dios, porque Él no cambia, a pesar de los cambios. Por ejemplo, Hebreos 6. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, nosotros, la fe, la inmutabilidad de ¿qué? De su consejo. Su consejo es firme. Interpuso juramento para que por dos cosas que inmutables, Dios no cambia, en las cuales es, mira el texto, imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no cambia, su consejo es inmutable. Y como dice el libro de Números, Él dijo y no hará. Él prometió y no cumplirá, por supuesto que sí. Las promesas de Dios son una realidad en Cristo y en Cristo son amén para la iglesia. Amén. Cualquier promesa que Dios dejó, Él las cumplirá para sostenernos a pesar de los cambios. Jesucristo dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, es decir, el mundo va a cambiar, pero mis palabras, mira el texto, no cambiarán, no pasarán. La palabra pasar es la palabra pargeomai, que significa pasar por alto, descuidar, menguar, perecer. El mundo puede haber convulsionado con cambios. El hombre quiere cambiar hasta de sexo, ¿cierto? La mujer igual. Pero Dios no va a descuidar lo que Él prometió, lo que dijo en claridad, sus profecías, sus promesas, su pacto, todo se cumplirá porque es Dios. Y este texto está en el contexto justamente de las profecías que Él dio con respecto al futuro. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire el texto, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, mire el texto, permanece para siempre. No dejes que alguien te menoscabe a decir que la Biblia es un libro anticuado, obsoleto, pasado de moda. La Biblia siempre es vigente. ¿Por qué? Porque su autor no son los hombres. Que Dios usó hombres, sí. Inspirados por el Espíritu Santo, sí. Pero la escritura viene del corazón de Dios. Un buen detalle de esto es lo que Dios le dijo a Moisés, dedo de Dios, el dedo de Dios. La escritura que tú y yo tenemos en nuestra mano siempre es vigente. Dios aseguró su palabra en los cielos y aun cuando el mundo cambie, nosotros tendríamos que decir lo que dice Isaías, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Lo que Dios dice es para mi bien. Lo que dice Jeremías 42, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Nos guste o no nos guste, Dios quiere hacernos bien. Sus pensamientos son más altos, sublimes, para darnos lo que es mejor para nosotros, dice otra traducción, Jeremías 29. Sus palabras no pasan. Y también esto que podemos ver acá de Nehemías es que cuando creemos y dirigimos nuestra oración al Dios que no cambia, inmutable, tengo significado a pesar de mi condición. Miren conmigo el versículo 9, ya que reconoce que ellos habían pecado, dice, pero si os volviereis a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os cogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste. Esta expresión es importante. Tenían el valor como nación por la obra de Dios, nada más. Ellos eran lo que eran y estaban todavía conservados porque Dios los escogió. ¿Y cómo es llamada la iglesia hoy en día? Real sacerdocio, nación santa, pero también linaje escogido. ¿Cuál es nuestra identidad a pesar de nuestra condición hoy en día en la cual nos encontramos? Somos herederos de los cielos. Somos llamados extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Nos llama a ser sus embajadores en tiempos de tinieblas, a ser luminares en este mundo. Nos llama a ser sal que preserva la corrupción, que todo se desate, pero también que nos llama a ser luminares para que
los que entren a nuestra vida y nos conozcan vean la luz de Cristo. ¿Cierto? Esa es la identidad nuestra. Y si habláramos más de la eternidad, estamos sentados en lugares celestiales, ya nos ha plantado en su hogar eterno, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos ha dado de su naturaleza divina puesta en nosotros. Y Nehemías entendió que ellos habían sido redimidos porque Dios lo quiso, y que a pesar de la condición caótica en que se encontraban, tenían todavía significado como nación. Por alguna razón, no te regocijes, oh enemigo, dice Proverbios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, y aun cuando el hombre cayere como la nación de Israel, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y tú y yo estamos en las manos de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es el buen pastor y nos ha dado significado a pesar de nuestra condición. En un solo Salmos, esto es lo que dice: mis días son como sombra que se va. Así es nuestra vida. Es pasajera, temporalmente en la humanidad, en nuestra carne física. Me he secado. Ahora no se vayan a reír, ni miren, hermana, a su esposo, te ha secado, ¿ah? Ni tampoco le diga hijos a sus padres esto, ¿ah? Como la hierba. Mas tú, mira el texto, Jehová, permaneces para siempre. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. ¿Ven el contraste? ¿Ven el significado que está en Dios? Y tu memoria de generación en generación habrá considerado la oración de los desválidos. Y yo creo que por eso Dios escuchó a Nehemías. Y no habrá desechado el ruego de ellos. Entre el capítulo 1 de su oración, versículo 4, al capítulo 2, versículo 1, entre mes y mes de Nehemías, que se encuentra en el mes de Quisleu y el mes de Nisan, son como 4 meses, hermanos, en el calendario judío. 4 meses orando, 4 meses ahí persistiendo en orar continuamente. ¿Por qué? Porque Dios habrá considerado la oración de los desválidos. Siga orando a Dios. No habrá desechado el ruego de ellos. Pero Él tiene un tiempo para responder. Tenemos significado, a pesar de nuestra condición. Salgo de la pantalla para ir concluyendo este mensaje en esta noche. La oración de Nehemías. Capítulo 1, versículo 11. ¿Qué es lo que termina diciendo Nehemías a Dios? ¿Qué le demandó en su oración? Después que vimos su tremenda fidelidad. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, estén atentos tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Contagió a otros a orar, ¿cierto? Quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Qué ingrediente único que debe haber en nuestra oración? Más allá de nuestros motivos de gratitud, petición, nuestra prioridad es honrar a Dios, glorificarle. Y cuando algo va a honrar a Dios, Dios lo va a honrar. ¿Recuerdas lo que Dios le dice en Samuel? Yo honraré a los que me honran. Muy claro. Acá dice Nehemías que detrás de su petición quería reverenciar el nombre de Dios. Y dale gracia, dice el texto ahí. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él pide éxito y gracia delante de aquel varón. Él quería el permiso de su autoridad. Y la próxima semana vamos a ver todos esos detalles que Nehemías va a considerar para poder juntar el grupo y volver o ir a Jerusalén. Recuerda, él no había estado antes. Él no sabía de Jerusalén más por lo que oía, tal vez de sus antepasados y aún de su propio hermano y los que iban y venían en ese tránsito libre entre la cultura persa y el pueblo de Israel. Sin embargo, la oración es notable porque más se ocupa en este capítulo 1 versículos para distinguir y hacer notar su oración. Y yo quiero animarte, hermanos, a seguir siendo hombres y mujeres de oración, con sus hijos, en casa, personas que
toquen continuamente la puerta de los cielos. Jesucristo dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque es posible al no ver los resultados desanimarse. 4 meses van a pasar acá más o menos. Y tal vez los resultados no se consiguieron de un momento a otro. Es más, Nehemías físicamente había cambiado. Vas a ver la próxima semana que hasta el rey se dio cuenta, estaba totalmente quebrantado y triste, y el rey lo observa y dice, ¿qué pasó? Esto es quebranto de corazón, dijo. Su aspecto físico había cambiado, pero se dedicó a la oración, hermanos. Fue un hombre que mantuvo su corazón en la oración. El sábado pasado nosotros tuvimos una capacitación, muy buen tiempo, de una cumbre que se dio, una cumbre caribeña. Y el expositor contó un poquito de un conde llamado Zinzendorf en el año 1727, como te cité al principio, ¿no? Ellos motivados por la iglesia de los moravos. ¿Quiénes fueron los moravos? Fue una iglesia preluterana, quienes deseaban como sea ganar con el evangelio las islas caribeñas, pero era una iglesia dedicada a la oración, hermanos. Era una iglesia dedicada a la oración. Y tú puedes ver que hombres que hicieron cosas para Dios, como Nehemías las va a hacer, fueron personas que primeramente se dedicaron a la oración, buscaron la voluntad de Dios en la oración. Es ahí donde en la oración se concibe la voluntad de Dios. Y la oración no es para que Dios haga mi voluntad, sino para yo adaptarme y obedecer y responder a lo que Dios quiere que haga. Esa es la oración. Y claro, la oración es la herramienta que la iglesia a veces puede descuidar. A la oración, dice Carlos Spurgeon, es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente, porque la oración más dulce que Dios oye son los lamentos y suspiros, como Nehemías, de aquellos que no tienen esperanza en otra cosa, sino en el mismo Dios. Y nuestra esperanza no está en la oración, sino a quién dirigimos nuestra oración. Y yo quiero animarles, hermanos, a seguir orando para que Dios haga su voluntad. Y al concluir este mensaje, quiero terminar con 2 pensamientos claves. El primero, la necesidad de tener convicciones. La necesidad de ser personas que tengan la convicción en su corazón, como Nehemías la tuvo, de ser fieles, de conservar la ley de Dios a pesar del mundo donde vivimos y donde estamos por alguna manera puestos por alguna razón y propósito soberano de Dios. Sea convincente en la verdad de Dios, enséñela. No se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo. Pablo le dijo esto a Timoteo: de testimonio, porque el evangelio de Cristo es poder de Dios para todo aquel que cree. A los que se pierden es locura, pero nuestra convicción es que es poder de Dios. Y Dios da poder. Y en la Biblia podemos ver hombres y mujeres que se levantaron bajo ese poder, con convicción. Y tal vez este tiempo Dios le está colocando en ese lugar especial, porque le quiere usar, porque quiere ejercer una influencia eterna sobre los que le rodean. Haga las cosas bajo la gracia y el poder que Dios le ha dado. Sirva con convicción. Y esto nos enseña a transmitir a nuestra siguiente generación la ley de Dios. ¿Por qué fueron al cautiverio, hermanos? ¿Por qué fueron al cautiverio? Por menospreciar la ley de Dios, porque no querían escucharla. Un hombre dijo que ignorar la historia, escuchen esto, ignorar la historia y sus acontecimientos nos prepara para que se vuelva a repetir con todos sus errores en nuestra vida. No ignoremos que esto le pasó a la nación de Israel, que no nos pase a nosotros, de caer en semejante ejemplo de indiferencia, de no querer oír la voz de Dios, de ensoberbecernos contra la voluntad declarada en su palabra, la voluntad de lo alto aquí para nosotros. Sostenga la verdad de Dios, defienda la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Y como hemos visto,
porque el cielo y la tierra van a pasar, pero jamás sus palabras. Nunca cambies por, técnicas humanas. Nunca la mezcles con ideologías seculares. Hoy está tan de moda mezclar. Y una de las estrategias en el libro de Nehemías del enemigo fue mezclar. Mezclar las creencias, mezclar los matrimonios, mezclar la familia, mezclar la siguiente generación para diluir el efecto de la fe en el Dios vivo y verdadero. No se mezcle. Si usted ha creído en Cristo y antes creía, no sé, en adorar la tierra, en adorar la naturaleza, en adorar ídolos, deséchelo. Deséchelo. Tal vez tenga que hacer lo que dijo Eliú a Job en el libro de Job. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Deséchelo para solo hacer la voluntad de Dios, para que usted y yo podamos permanecer para siempre. El que hace su voluntad permanece para siempre. Pero también la Biblia nos llama a ser hombres y mujeres de oración. Y nunca es más propicio orar con todo el corazón cuando se nos pone en presión. Nehemías fue un hombre puesto en presión. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Haga oración. ¿Está entre ustedes con una indecisión porque no sabe qué camino tomar? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tiene algún familiar que necesita rendir su vida al Hijo de Dios? Ore por él, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, 1 de Timoteo 2, y vengan al conocimiento de la verdad. Y el contexto es orad, hacer rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, porque Dios quiere que esos hombres también sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No de tregua, no se desanime. Por alguna razón Jesús dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Está usted siendo tentado en estos días? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro aquella noche que sería entregado? ¿Recuerdan? Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. ¿Está usted pasando momentos de victoria en su vida? ¿Saben lo que hacían los judíos? Hacían monumentos conmemorativos para traer a la memoria y no olvidar la obra de Dios y poderle dar gracias a Dios por lo que Él es y hace en nuestra vida. Tenemos un Dios formidable, hermanos, que en tiempos como estos, en su sabiduría, nos quiere usar. Por alguna razón nos dejó en esta pandemia, porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y amigo que nos escuchas, como ves, los muros estaban derribados o eran el resultado de las malas decisiones del pueblo de Israel. Y así su vida tal vez tenga problemas porque hay cosas que están derribadas. Y es resultado solo del pecado, no de la sociedad, no de lo que otros le hacen, no de los cambios generacionales, no de un problema económico o falta de educación. No es así. El principal problema del hombre es el pecado. Y usted es lo que es hoy por causa de sus malas decisiones, porque usted es tan pecador como el que le habla. Pero fue eso lo que le determinó a Dios a hacerse hombre, envolverse en carne humana, nacer de una virgen, hacer milagros sí, pero lo más importante es que fue y entregó su vida voluntariamente en la cruz. Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida, pero también para volverla a tomar. Él resucitó con poder. ¿Saben por qué? Porque tu vida nunca tendrá significado a menos que pongas tu fe en Jesucristo. Ven a Cristo y serás nueva criatura. Ven a Cristo y serás llamado hijo de Dios. Ven a Cristo y tus pecados quedarán sepultados en los profundos del mar. La Biblia nos enseña que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque vino a buscar y a salvar a ti y a mí, perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos e iniquidades. Y Él nos dio vida en Cristo. Arrepiéntete, acepta a Cristo.
Es el regalo de Dios, del Dios Todopoderoso, para empezar a restaurar tu vida. Y es gratis. Le costó la vida de su Hijo. Y amados hermanos, tenemos un Dios que es restaurador. El sábado pasado les puse un ejemplo a los jóvenes del libro de Jeremías. Jeremías justamente vivió antes del cautiverio y cuando se llevaban a los judíos al cautiverio, porque él veía continuamente la rebeldía de su nación. Y un día Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Eso está en Jeremías capítulo 18. Y Jeremías fue a la casa del alfarero y Dios le dice, allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías 18, versículo 3 dice que vio al alfarero trabajando, claro, en este caso la greda o el barro sobre la rueda. La vasija que él hacía se echó a perder. Así estaba la nación de Israel, se echó a perder. Pero después dice, volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y con eso en mente Dios le dijo a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿no podrá Dios hacer una obra tremenda en nosotros? Claro que sí, por sus manos benditas, porque Él es Dios, el Dios de los cielos, que no ha cambiado, que nos permite aún vivir en estos días, con todos nuestros errores, nuestras malas decisiones. Él quiere terminar la obra que empezó hasta el día de Jesucristo, como dice el texto aquí, como barro en manos del alfarero, así somos nosotros en sus manos. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.